el Cristo cósmico y su impulso de vida anual, Tauro, del 21 de abril al 21 de mayo. Las palabras clave del signo de Tauro son las siguientes: armonía, atracción, hermosura, firmeza. El universo está cimentado sobre la armonía. Sus partículas están unidas por el poder mágico de la atracción, puesto en acción por obra del amor divino. Las dulces vibraciones de amor y armonía son las que producen la belleza en todas sus formas y que se observa a menudo en las obras de nuestro Padre, siendo este mismo poder divino el responsable de la estabilidad de las leyes de la naturaleza, que son las mismas ayer, hoy y por los siglos. Si nos hiciéramos el noble propósito de seguir el plan de Dios en pensamiento, palabra y hecho, con seguridad que podríamos observar el milagro de los mismos efectos, realizado en nuestro pequeño e individual universo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. San Juan 1, 2 y 3. Gracias, Mari Carmen. El servicio del templo. Adelante, campeón, cuando tú quieras. De Rosa Cruz. Queridos hermanas y hermanos, una vez más nos hemos retirado de los ruidos del mundo material para entrar en el templo viviente de nuestra naturaleza interior en contra del espiritual. Como símbolo de este retiro del mundo visible, hemos oscurecido nuestras salas de reunión. Buscamos la luz espiritual siguiendo las normas de las enseñanzas rosacruces. Por tal motivo, fijamos la vista con reverencia sobre la cruz de rosas mientras escuchamos el saludo rosacruz. Queridos hermanas y hermanos, que las rosas florezcan sobre vuestra cruz. También. Sobre la vuestra también. Un carbón no hace un fuego, pero cuando se juntan varios carbones, el calor que está latente en cada uno de ellos puede convertirse en llama, emitiendo luz y calor. Y de acuerdo con esta misma ley de la naturaleza, nos hemos reunido aquí para que, sumando nuestras aspiraciones espirituales, podamos encender y mantener viva la llama del faro del verdadero compañerismo espiritual, que es el bálsamo de Gilead, la única panacea para las miserias del mundo. La vida ha sido dada al mundo occidental por los ángeles del destino, quienes dan a cada quien y a todos exactamente lo que necesitan para su adelante. Estos ángeles están por encima de todo error, y si buscamos la luz en ella, la encontraremos con seguridad. Leamos algunos párrafos de la primera epístola de San Juan y de las cartas de San Pablo a los Corintios y Filipenses, cuyo tema es la fraternidad. Dios es luz. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. El que ama a su hermano está en luz, mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. No menos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Porque aunque yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que traspasase los montes y no tengo amor, no soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor,
de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace sin razón, no se ensancha, no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se huelga de la injusticia, mas se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, mas las profecías se han de acabar y cesarán las lenguas, y la ciencia de ser quitada, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando vengan los que es perfecto, entonces lo que es parte será quitado. Ahora vemos por espejo, en oscuridad, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, mas entonces conoceré como soy conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Si nos amamos unos a otros, Dios está en nosotros, y su amor es perfecto en nosotros. Dios es amor, y el que vive en amor vive en Dios y Dios en él. Pero si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, al cual ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ama también a su hermano. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún refrigerio de amor, si alguna comunión de espíritu, no mire cada uno lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Por lo cual Dios también le ensalzó los cielos y dióle un nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mis queridos hermanas y hermanos, esforcémonos por seguir el ejemplo de Cristo y vivir al máximo aquella su definición de la grandeza que dice: aquel que quiera ser el primero, sea el último y el servidor de todos. El servicio amoroso, altruista y desinteresado que hacemos a los demás es el camino más corto, más seguro y más gozoso que conduce hacia Dios. El reconocimiento de la unidad fundamental de cada uno con todos, el compañerismo del Espíritu, es la realización de Dios. Para alcanzar esta realización, procuremos siempre perdonar las flaquezas y olvidar a veces el aspecto, a veces poco atrayente de nuestro prójimo, y tratar de vivir la esencia divina que está oculta dentro de nosotros, lo que constituye a base de la fraternidad. Ahora, guardemos silencio todos y concentrémonos durante unos momentos sobre la palabra servicio.
Oración Rosacruz. No pedimos más luz, oh Dios, sino ojos para ver la que existe, ni cantos más dulces, sino oídos para oír las melodías actuales. No pedimos más fuerza, sino el modo de utilizar la fuerza que ya poseemos. No más amor, sino habilidad para convertir el seno en sonrisa. No pedimos más gozo, sino el poder de apreciar su radiante presencia que nos circunda para compartir con otros lo que ya tenemos de valor y alegría. No os pedimos más dádivas, amado Dios, sino solamente sentidos para hacer un mejor uso de los dones preciosos que ya hemos recibido de Dios. Hacer que dominemos todos los temores, que conozcamos todas las alegrías, que seamos los buenos amigos que deseamos ser, tantos medios para enseñar la verdad que conocemos, que se apure nuestro amor, buscando solo lo puro y lo bueno, que podamos elevar poderosamente a todas las almas para que vivan en armonía y en la luz de una perfecta libertad. Y así sea, Padre. Así sea, Padre. Y ahora, queridos hermanas y hermanos, al partir para volver a entrar en el mundo material, que vamos con la firme resolución de expresar en nuestra vida diaria los elevados ideales espirituales que hemos recibido aquí, para que día a día podamos ser más dignos y eficientes servidores en la obra bienhechora de nuestros hermanos mayores en el servicio de la humanidad. Que así sea. Y así sea. Así sea, Padre. Muchas gracias, Hugo. Bien, a comenzar, le quería pedir a nuestro querido amigo Raúl, por favor, si hace un pequeño resumen de lo que vimos el domingo pasado. Dentro de lo maravilloso que vimos el domingo pasado, se escucha bien, Osvaldo, ¿no? Sí. Sí, gracias a Dios, sí. Tengo audio, pero no tengo, que la video no funciona. Dice, quiero compartir con ustedes un breve escrito acá, ¿no? Y que se presta, que es importantísimo, lo considero yo. Y lo vamos a ver con Arnaldo, que maneja muy bien el tema de la astrología. Dice lo siguiente, dentro de lo que leímos el domingo anterior siempre, y lo que estaba en el video, ese video que tan extraordinario que habrán podido ver ustedes también, dice, la ley de consecuencia también obra en armonía con las estrellas. Así que el hombre nace cuando la posición de los cuerpos del sistema solar proporcionan las condiciones necesarias para su experiencia y desarrollo en la escuela de la vida. Esta es la razón del por qué la astrología es una ciencia completamente cierta. Si bien el mejor astrólogo puede equivocarse al interpretarla, debido a que, como todos los demás hombres, es falible, o sea, sujeto a cometer errores. Las estrellas muestran exactamente el tiempo de la vida del hombre, que me está llamando el teléfono, lo dejo. Las estrellas muestran exactamente el tiempo de la vida de un hombre que hayan elegido los señores del destino para que aquel pague alguna deuda y evadirlo está fuera del poder del hombre. Sí indican el día exacto, si bien no podemos siempre leerlo correctamente. Decía que es importantísimo lo que dice al principio acá. Ven ustedes dentro del plan
el fabuloso plan evolutivo trazado por las grandes jerarquías, cómo armoniza, ¿no es cierto?, una cosa con la otra, con la ley de consecuencia, con las estrellas. Dice, así que el hombre nace cuando la posición de los cuerpos del sistema solar proporciona las condiciones necesarias para que ese ego, ese espíritu, esa chispa divina, pueda recoger experiencias que más lo ayuden a progresar, ¿no es cierto?, a evolucionar en la escuela de la vida en la que todos estamos inmersos. Y habla, dice, ¿no es cierto?, porque la astrología ciertamente es completamente cierta y exacta. Ahora bien, las estrellas muestran exactamente el tiempo, dice, el tiempo de la vida, por un lado, el tiempo de la vida. Ahora, yo recordaba, dice, lo traigo a colación, la meditación por el mes sobre el cáncer, que dice que, lo recordamos siempre con Osvaldo, que dice, todo está ordenado en el universo para un común propósito, y que el hombre es parte integrante de ese propósito. Qué cosa maravillosa. Totalmente de acuerdo con lo que dice acá. ¿No es cierto? Con lo que estamos leyendo. ¿Sí? Ahora, con respecto al tiempo de la vida de un hombre, ahí entra en juego la vida, la vida que vive el hombre. ¿No es cierto? Lo habíamos dicho el domingo anterior, que todo ser humano construye un arquetipo en los preparativos para el nacimiento, construye un arquetipo de materia mental en la región del pensamiento concreto, del mundo del pensamiento. Y ese arquetipo determina ya el tiempo, como dice acá, el tiempo de la vida de un hombre. Pero ese tiempo está determinado por cómo, la forma que vive el hombre. Un hombre que vive una vida de disipación, que viola las leyes continuamente de la naturaleza, que no se preocupa absolutamente nada de su vehículo físico, no lo cuida, lo descuida, ¿no es cierto? Ciertamente puede acortar la vida de ese arquetipo. En cambio, un hombre que vive, sobre todo un hombre que conoce las enseñanzas de la fraternidad, que aconseja vivir una vida ordenada, limpia y pura, puede vivir mucho más tiempo de ese que el hombre ha determinado para vivir, ¿no es cierto? 60, 70, 80 años, lo que sea, ¿no? E inclusive se han dado casos, por ejemplo, los ángeles del destino ven que un hombre que está cumpliendo con una misión determinada, hablamos con un médico, un sacerdote, que está cumpliendo con un apostolado, que está cumpliendo con una misión sagrada, ¿no es cierto?, que en cierta manera es irreemplazable en ese momento, pueden prolongar la vida de ese arquetipo, ellos están, el hombre no. El hombre depende de sus actos, de sus acciones. Pero los ángeles del destino, que son seres con un superior desarrollo espiritual maravilloso, están capacitados para prolongar la vida de ese arquetipo, para que ese hombre o esa mujer, sí, ¿no es cierto?, siga viviendo un tiempo más, para que cumpla con esa misión sagrada que está llevando adelante en el concierto de la vida. No, me parece a mi opinión. Y con respecto al tiempo, dice, al tiempo del nacimiento, lógicamente, una mujer lleva un embarazo totalmente, absolutamente normal,
ese niño, ese ego, va a renacer cuando, como decíamos recién, cuando las condiciones planetarias sean las más adecuadas para que ese ego recoja experiencias importantes en la escuela de la vida. Pero no siempre es el caso. Yo recuerdo, recordarán Arnaldo y también Osvaldo, y mucho, cómo hablaba de los 7 mesinos, Heindel. Los 7, aquellos que en vez de tener un embarazo de 9 meses, de 7, por ejemplo, dice que no encajaban en su medio ambiente, porque no habían nacido justamente cuando las posiciones planetarias eran las más adecuadas, las más oportunas, ¿no? Para ese, y que no hablemos ahora cuando se interrumpen los embarazos, con los abortos, todo eso, qué importante sería que los abortistas conocieran esto que estamos significando. O sea que realmente me pareció un tema importante para someterlo a la consideración de todos ustedes. Y por cierto, decían agregar algo a lo que yo he hecho, lo he explicado más o menos, someramente y no con toda perfección como debiera, ¿no es cierto? Entonces lo dejo librado a vuestro criterio para... Gracias, Raúl. ¿Alguien quiere hacer un comentario sobre lo que dijo Raúl? Adelante, mi querido Arnaldo. Bueno, nuevamente saludo a quien no saludé antes, Ángel que se agregó, bueno, Hugo, Fernán que estaban allí, Carmen que la seguimos viendo así de costado porque tiene la camarita, pero se la ve bien a Carmen Villarreal, se la ve muy bien y se la escuchó muy bien también. Bueno, vamos, habría tanto para hablar y no es el caso en esto, pero sí dos temas puntuales sobre esto que acaba de decir Raúl en general. Uno vinculado con algo que Osvaldo ha repetido en numerosos videos y en otras oportunidades acerca de que lo que se va viviendo, lo que todos en el planeta Tierra y en el resto del sistema solar se va viviendo, tiene que ver con todas estas leyes divinas y estos movimientos de estas grandes jerarquías que trabajan para nosotros de una manera absolutamente inconsciente en el 99,99% de los casos, trabajan para nuestra evolución, para ayudarnos en nuestra evolución. Muchas de ellas lo han hecho absolutamente en forma absolutamente desinteresada, otras trabajando a su vez para sus propios niveles evolutivos, y todo lo que nosotros hacemos de alguna manera se va a ir de a poco, cada vez más, armonizando con estas fuerzas de las jerarquías que están trabajando justamente para el plan del gran creador, ¿verdad? Y en esto, lógicamente, no nos podemos liberar por más que no nos demos cuenta. Nosotros hablamos de influencias zodiacales, de Aries, Tauro, Géminis, Piscis, etc. Y no sé, por ahí imaginamos que son cosas así supuestas o teóricas. Son vibraciones, pero poderosas, que están trabajando y que afectan cada una de las células, cada uno de los átomos, en función de las armonías, las sincronías, bueno, una serie de elementos que van trabajando ahí. Ese es como un primer punto que nunca debemos olvidar. Nada de lo que ocurre está ajeno a esas leyes, sí, podemos estar en contra de ellas, pero no ajenas. Por eso que las leyes obran en consecuencia cuando justamente nosotros obramos en contra de ellas. Causa y efecto. Y el segundo punto, que, bueno, creo que lo dije varias veces, bueno, yo creo que es necesario repetirlo para que quede bien claro este concepto. Uno no tiene las condiciones que tiene en esta vida por
culpa de haber nacido tal día, de tal año y en tal lugar. No, es exactamente al revés. Nosotros hemos nacido en tal día, en tal año y en tal lugar porque traíamos estas condiciones por las cuales estamos luchando hoy de superar, de transmutar. Nosotros nacimos exactamente cuando los ángeles del destino y sus agentes definieron que era la gran oportunidad que teníamos nosotros para transmutar, para redimir viejas debilidades. Y la mayoría de las veces, aún así, aunque estos ángeles del destino, que Heindel insiste que son de una increíble evolución y que no hay error en ellos, sí hay error en nosotros. Por más que nos dan todos los elementos, por más que nos ponen todas las circunstancias adecuadas, seguimos equivocándonos, porque es obvio, no somos perfectos y estamos hechos a imagen y semejanza del Creador, pero principalmente, ¿saben en qué sentido? En que tenemos la libertad de elegir. Eso es algo maravilloso, el tener la libertad de elegir. No somos conscientes, posiblemente, de lo que esto significa. Y por lo general, por lo tanto, como no somos muy conscientes de lo que esto representa en el plan evolutivo universal, elegimos lo que nuestros deseos, pasiones nos indican, y por lo general así nos va. Entonces, no tiene la culpa Tauro, Capricornio o Géminis que nosotros tengamos las malas tendencias que a veces se observan cuando las vibraciones, por ejemplo, de estos signos son mal canalizadas. Y eso no tiene la culpa ni Géminis, ni Tauro, ni Piscis, ni Acuario. Somos nosotros los que no obramos en armonía con ellas. Este es un punto que habría que insistir, porque cuando uno, hay quienes son muy seguidores de la astrología, terriblemente, pero como que hacen lo que dicen que ¿no? Si leyó en algún lugar que nativo de Géminis, nativo de Capricornio, nativo de Piscis, y le dicen lo que es, y ya ellos ya son así, ya creen que listo, que ya automáticamente van a funcionar de esa manera. No. Ellos, en el fondo, están al servicio de nuestra evolución. Nosotros no somos autómatas que vamos a obedecer exclusivamente a sus influencias como una parte de ahora, lo estamos diciendo por aquí, ¿verdad? No, es el timón de la barca, para dónde va nuestra barca en el océano tempestuoso. Así que tengamos fe, tengamos esperanza, que apenas nosotros modificamos esas cosas que sabemos que todavía nos falta, apenas vamos logrando algo, inmediatamente las actividades empiezan a encaminar, vendrán otras pruebas para otras debilidades, pero en esa estamos. Bueno, hasta aquí yo. Gracias, Arnaldo. Yo también quiero hacer un pequeño comentario de lo que vimos el domingo pasado, lo más rápido posible. Porque todos nosotros, esencialmente, subrayado con luces de colores y con asteriscos, somos cristianos. Aquí, en el concepto, dice que todas las religiones son conducentes al cristianismo. Todas. Todas las religiones que han existido y que existen son conducentes al cristianismo. Después habla, dice, el verdadero cristianismo no ha sido enseñado todavía públicamente, ni lo será tampoco hasta que la humanidad haya pasado del estado materialista en que se encuentra ahora y esté mejor preparada para recibirlo. Las leyes del renacimiento y de consecuencia han sido enseñadas secretamente en todo tiempo, pero por orden del mismo Cristo, como veremos, esas dos leyes no han sido enseñadas públicamente durante los últimos 2000 años. Acá dice muchísimo.
El punto o los puntos es, por ejemplo, el hecho de la ley del renacimiento y de consecuencia. En alguna medida, la humanidad entiende someramente lo que es causa y efecto. Le ponen diferentes nombres en diferentes religiones, la ley de consecuencia, etc. Pero no hablamos del renacimiento generalmente. Entonces, no es algo que haya sido enseñado públicamente, sino que se espera que la humanidad adquiera un nivel de madurez suficiente para poder entender estas dos grandes leyes. Entonces esto es muy importante, es decir, todas las religiones conducen al cristianismo. Las dos grandes leyes que el cristianismo nos enseña es la ley del renacimiento y la ley de consecuencia. Y el cristianismo está destinado a ser la religión número uno o la principal religión en el futuro. Eso nos da una idea de dónde la humanidad en la evolución está parada, porque aún somos tan materialistas que no podemos comprender estas leyes, que obviamente están por encima del concepto materialista. Esto es algo para meditar con tiempo en algún momento que todos tengamos y quizás compartir en otra oportunidad. Pero me parecía muy importante comentarlo. Bien, ahora voy a compartir pantalla para continuar, porque hoy vamos a comenzar el vino como factor en la evolución. El tema de las cuadraturas, venimos con esta semejanza de Dios. Muy bien, pero hay muchas cosas que en nuestra vida nos pasan o no podemos. Se va la voz, ¿verdad? Sí, se fue la voz de Carmen. Pero podés contestar, Ronaldo. Escuché la primera parte y de repente se me cortó, no terminé de escuchar la pregunta. Es que, a ver, Osvaldo, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Ella quiere saber por qué, lo que yo entiendo, ¿no? Quizás no es lo que está preguntando. Sí. Pero lo que yo entiendo, ella quiere saber las cuadraturas que están en nuestra carta natal y que nos producen determinadas cosas en la manifestación en la vida física, ¿por qué vienen? Bueno, así sencillito. Sí, porque el que es excelente para leer esto, pero es un poquito largo, es Elman Bacher. Elman Bacher creo que es el libro 2, de astrología, de estudios de astrología. Es un libro, recuerdo que ese autor de mitad del siglo pasado fue autorizado por la sede central, lo aclaro por si acaso, ¿verdad? Y él explica, pero maravilloso, ¿no? Lo que representa. Sintéticamente, la esencia de lo que él explica es que cada vez que el estudiante que recién empieza, cuando ve una cuadratura en su carta, le da un miedo bárbaro o empieza a ponerse triste. Y es todo lo contrario. El mapa le brinda a cada uno de nosotros la capacidad de saber dónde está la clave de esta existencia, dónde más tenemos que trabajar. ¿Y dónde más tenemos que trabajar? En los lugares que están expresados e identificados por nuestras cuadraturas. En especial si el Sol, la Luna o Mercurio están vinculados dentro de esas cuadraturas. ¿Por qué? Porque implican eso la mayor probabilidad de destino maduro. Aquella parte que más necesitamos atender en esta encarnación. Aquello que realmente más carecemos o por ahí no. Por ahí en vez de que más carecemos es donde más energía ponemos, pero mal puesta. Ya sea por excesos, generalmente, o por simplemente desviaciones sumamente peligrosas, ¿verdad? La electricidad, por ejemplo, sabemos que es una energía maravillosa. Nos cortan la electricidad y todos nos ponemos mal porque no sabemos cómo seguir. No hay internet, no hay celular, no hay nada, qué sé yo. Bueno, imagínense
si se nos cortaran las energías solares, las energías lunares. Y esto hacemos nosotros cuando no usamos bien las vibraciones estelares y nos oponemos a ellas. Es como que la compañía de electricidad nos corta la luz. Es un tema para meditar largo, ¿verdad? Este es un esbozo muy imperfecto, pero que nos da una idea. No sé si de alguna forma ayuda a lo que Carmen quería saber. Quería añadir un poquito a lo que ha dicho Arnaldo sobre las cuadraturas. Las cuadraturas, como dice él, pues son maravillosas porque es parte de nuestras experiencias y nuestra evolución. Si no tenemos cuadraturas no podemos evolucionar. Si todo es de color de rosa y todo maravilloso, pues nos vamos como hemos venido, ¿verdad? Por eso están las cuadraturas. Pero entonces hay una cosa para trabajar esas cuadraturas y es mirar los estiles y los trígonos de esas cuadraturas y concentrarnos en los estiles y en los trígonos de ese aspecto, de esos dos planetas o los planetas que toque y trabajar lo que dice el sextil y el trígono. Trabajarlo, que eso está en el mensaje de las estrellas. Entonces, trabajar eso, sextil y trígonos, y olvidarnos de las cuadraturas. Es que las cuadraturas están ahí por algo, pero cuando tengamos problemas, miremos los sextiles y los trígonos y trabajémoslos. Y así evolucionaremos estupendamente. Ya, nada más. Gracias, Carmencita, Mari Carmen. Gracias, Arnaldo. No dice, perdón, una breve nomás, que dice que no, Arnaldo, que la cuadratura es una batería de poder que nos permite justamente trabajar. Representa una energía, representa los errores que hemos cometido, las violaciones en vidas anteriores, los errores, están representados por la cuadratura. Pero que nos permiten, dice, esa batería de poder nos permiten actuar. Un horóscopo sin cuadratura es una vida insípida, que no tiene incentivo para la acción. Yo sé poco de astrología, pero quería aclarar eso nada más. Es interesantísimo el tema. Gracias. Gracias a vos, querido amigo. Y también, y una cosita también, que hay personas que cuando tienen una cuadratura, lo que decía Arnaldo, que se asustan y, ¡ay, Dios mío! ¿Qué hacemos, no? Y se bloquean ahí y no se mueven, ¿verdad? Pues eso es malo. O el que tenga un Saturno en un sitio determinado, o como está Saturno ya, pues ya no puedo hacer nada, ya estoy aquí machacado. No, si Saturno está diciendo, muévete, trabaja, porque si no, esta prueba no la haces, te pondré otra peor. Entonces, el Saturno está ahí para que trabajemos eso que tenemos en deficiencia, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que todo lo que tenemos que está tocado en nuestra carta es muy bueno para trabajarlo. Gracias, Mari Carmen. Huguito, adelante. Le comento, viste, es un caso personal mío, directamente. Yo tengo una, digamos, cuadratura en Leo, Saturno, arterias, infarto. Una cuadratura cerradísima, ¿no es cierto? 90 grados clavado prácticamente. Entonces era un infarto. Eso yo me di cuenta a los 30 años. Entonces, ¿qué es lo que hice? Cambié mi vida. En alimentación, etcétera, etcétera, en una serie de cosas. No tener sobrepeso, no hacer sedentarismo, no tomar alcohol, las comidas, etcétera, etcétera. Pero a los 65 años, el infarto se presentó. Se presentó con virulencia, porque estaba muy fuerte marcado. Y el médico, ¿qué me dijo? El que me atendió. Si vos con 65 años, así me dijo, hubiese sido una persona normal, es decir, normal con algo de diabetes, ácido úrico, un poco de sobrepeso, dice, vos no pasabas. Entonces, ahí está cómo a veces se debe trabajar, ¿no es cierto? Una cuadratura, y eso ya va para 10 años ahora, para fin de año, 10 años, y nunca más tuve ningún tipo de problema. Es decir, nunca me, digamos, preocupé
en cierta manera, no fue algo esclavizante pensar en esa cuadratura. Nunca lo fue. Sabía que en algún momento, por la rotación, por los giros de los planetas, podía llegar a los 60, 65, más o menos, pero nunca fui al tema fino, llamémosle así, porque iba a vivir con una espada, ¿no es cierto?, pendiendo de un hilo sobre mi cabeza. Entonces, directamente, si venía, venía, y si no venía, no venía, ¿no es cierto? Y llegó en forma imprevista, pero el hecho de haber canalizado y aprovechado las enseñanzas, ¿no es cierto?, pude zafar. Eso era lo que les quería comentar, no sé si el comentario vale o sirve. Perfectamente, gracias, Huguito, excelente. Y bueno, ya que están... Osvaldo, Ángel. cuando se habla de trabajar, se entiende en las casas donde están los planetas, mal aspectado o bien aspectado. Y le preguntaría a Arnaldo. Arnaldo, por favor. Está muy bueno. Yo la verdad no quería invadir demasiado la reunión de hoy con estos temas, pero bueno, el interés de Carmen puso un punto muy importante. Y lo que dijo Hugo sobre es típico del destino maduro, aquel que está indeleblemente grabado en el mapa y del cual, bueno, sí, no podemos decir no nos vamos a escapar, porque Heindel es claro y lo insistió en lo que leímos la vez pasada, bueno, yo no estuve, pero estaba en el video, acerca que nada hay absoluto, siempre los señores del destino pueden cambiar algunas cosas cuando las circunstancias están, porque el destino maduro es verdaderamente consecuencia, pero también una vez que ocurre es causa cambios muy importantes, en el caso que hasta ahí uno no lo hubiera hecho. Ahora bien, dice Ángel, ¿qué es trabajar? ¿Cómo se trabaja eso? Trabajar los planetas, ¿cómo es? Carmen fue muy clara, Carmen Valle, lo que dijo está perfecto. Si nos concentramos exclusivamente en esa cuadratura que tenemos y entonces empezamos por 30 años a sufrir lo que nos va a pasar después, no vivimos, no es ese el sentido. Eso no está ahí para castigarnos, para hacernos sufrir ni nada de eso. Es para que aprendamos, para que debidamente aprendamos. Lo que Hugo dijo fue clarísimo. Él no se iba a poder librar de ciertas circunstancias, como nos pasa a todos. ¿A quién no nos pasa? O nos pasó o nos está por pasar alguna situación muy, muy, muy profunda, muy brava. Y sin embargo, esa situación, que es consecuencia de lo que venimos trayendo de vaya a saber cuándo, también es didáctico. Nos enseña, pero con tanta fuerza, por el dolor a veces, que nos queda tan grabado que es altamente probable que una vez que identifiquemos la situación, aquí está el tema, identificar el porqué, y si no lo identificamos de este lado, lo vamos a identificar del otro lado después, vamos a entender las causas sobrantes que no pudimos encontrar de este lado, para cambiar y acelerar nuestra evolución. Y Ángel, entonces, volviendo, como dijo Carmen, suponemos que tenemos siempre dos planetas, como mínimo, involucrados en una cuadratura. Y como bien dijo Hugo, la cuadratura es el término que se utiliza para una relación entre dos planetas que están a una distancia de 90 grados, ¿no? Nosotros decimos que el mapa tiene toda una vuelta, es un círculo, por lo tanto son 360 grados. Dividido en 12 casas de 30 grados cada una, ¿no? 60 dividido 12 da 30, que es lo que mide cada casa. Ahora bien, cuando dos planetas, uno del otro, está a una distancia de aproximadamente 90 grados, es lo que decimos cuadratura. Esto digo para el que no, por ahí nunca supo. Y esto genera una supuesta discrepancia vibracional. Esas vibraciones estelares de ambos que canalizan, ustedes recuerden que los planetas son canalizadores de vibraciones estelares, zodiacales, y esas tendrían cierta discrepancia, ¿verdad?
asintonía que generan efectos, lógicamente, dolorosos, aparentemente, pero que están justamente allí para que, trabajando otras vibraciones que tenemos a disposición seguramente, vamos a poder contrarrestar o por lo menos aprender lo que esa relación de cuadratura nos quiere enseñar. Supongamos entonces que uno de estos dos planetas, que está en cuadratura con otro, a su vez, como dijo Carmen, está a 60 grados de otro planeta, y los 60 grados se le denomina sextil. Es el aspecto más beneficioso que tenemos, aún más que el trino, porque el sextil es activo, es algo que hemos ganado más o menos recientemente y que está bien a nuestra disposición, bien fresquito para activar y para utilizar, y entonces buscar los beneficios que tiene ese otro planeta, sus cualidades, la armonía que tiene con el planeta que está en la cuadratura, a su vez tiene una armonía con este nuevo planeta que está en sextil, lo analizamos sus cualidades, sus atributos, y nos damos cuenta de qué cualidades tenemos que desarrollar nosotros para neutralizar en parte esta cuadratura, que quiere decir para aprender lo que tenemos que aprender en nuestro carácter. Todas estas cosas impactan en nuestro carácter. Y cuando las personas esas aparentemente poco amigables, que nos critican, por ahí nos critican mal, bueno, ese es el problema de ellos, pero en una de esas la crítica que dicen es verdadera. Está mal la crítica destructiva, pero si la crítica es verdadera, por más destructiva que venga del otro, uno la debe recibir, no odiar al que te critica, por eso perdona, perdona a tus enemigos, e interpretar entonces, esto me está pasando porque yo tengo esta cosa de carácter que en esa no me di cuenta. O peor, habiéndome dado cuenta, no le doy importancia porque me parece que no tiene ninguna importancia y que si a los demás le duele, que se embromen. Ve, los sextiles están ahí. Ese planeta en sextil, como decía Carmen, está ahí como un gran servidor con sus cualidades, esas vibraciones de alguna manera sincronizadas con la vibración positiva de este planeta que está en cuadratura, va a generar una especie de redención. Vamos a tener que cambiar actitudes, vamos a tener que comprender aquellas cosas que hemos realizado mal y los efectos negativos que le hicimos a otros, reponer, resarcir, ¿no? Redimir al otro que le hemos hecho daño o a la humanidad en general a través del servicio amoroso y desinteresado. ¿Ven cómo se conecta todo? Bueno, qué sé yo, por eso me fue un poquito el punto, pero digamos, estuvo muy bien el aporte de Carmen y mejor la pregunta de Ángel. Yo voy a hacer una pregunta. Cuando naciste con el signo de Capricornio con ascendente en Aries, qué destinito, ¿no? Me suena conocido, sí, me suena conocido eso, sí. Bueno, pero la luna en Acuario. Eso me salva un poquito, ¿no? Marta, cuando tenemos en nuestro, repito, cuando tenemos en nuestro natal estas vibraciones de alguna manera que nosotros le llamamos cuadratura, ¿verdad? Pero tenemos que entender lo que representan en general. Quizás este no sea el lugar y el momento para trabajar sobre este tema, pero sí, lo que sí te digo, que cuando a uno le duele mucho el efecto de todo esto, es porque la vida nos está llamando a recapacitarnos de cómo la vida nos llevó al momento en que estamos viviendo,
con todo este dolor, cómo es que nos fuimos metiendo dentro de esto. Y entonces, si somos sinceros y conscientes, sin duda vamos a encontrar ciertas actitudes que tenemos, ciertos defectos de carácter, ciertos momentos que hemos vivido en nuestra vida, especialmente lo que ya tenemos unas cuantas décadas vividas, y que fueron fundamentales. Si hubiéramos actuado como correspondía en ese momento y hubiéramos tomado mejores decisiones, es muy probable que, como le pasó a Hugo, cuando llegara el momento de la prueba, bueno, fuera menos dolorosa, menos intensa, porque ya parte del aprendizaje ya lo hubiéramos tenido hecho. Y esto nos pasa constantemente a todos, ¿eh? Y yo una cosa por ahí, Carmen, o no me acuerdo quién dijo que si no tuviera cuadraturas, la persona tiene una vida, aburrida o inactiva. Muy sin evolucionar, porque te quedas en lo cómodo. Bien. Como todo te es fácil, pues tú sigues... Esa es la prueba. Ahí está la prueba. Cuando casos rarísimos, pero me ha tocado ver casos increíbles de una persona que tenía nada más que trinos y sextiles en la vida. Pero realmente yo me quedé sorprendidísimo. Y que además se casó con una mujer que más o menos tenía lo mismo. Miren qué cosa, ¿no? Bueno, pero eran dos personas que, si bien habían tenido una naturaleza, como dijo Carmen, así, a ver, entre nosotros, de vagancia, ¿no? De estar en camitas de algodón, porque los dos eran de buena familia, de familias que se preocuparon por ellos, ¿okay? Sí, muchos caen, como estos, caen, como dijo Carmen, en la farniente, ¿no? Bueno, si total ya tengo, no se preocupan, y caen en vicios, en desviaciones, y se están generando unas cuadraturas para la próxima que, Dios mío. Sin embargo, por ejemplo, esta pareja que yo conozco, todo lo contrario. Son gente de bien, gente servicial, desarrollaron un negocio trabajando, dan trabajo a más de 500 personas, una pequeña empresita. Los empleados están enamorados de su jefe. Bien, son poquísimos los casos, pero posible. Entonces a nosotros nos pasa lo mismo. Donde tengamos trinos, no nos pongamos muy satisfechos y holgados, ay, qué lindos trinos que tengo, porque lo más probable es que hayamos caído en la inacción en una de esas, porque un trino es una energía que ya la tenemos de hace mucho, ¿no? Como es el párrafo bíblico bueno, yo me estoy yendo, perdón, Osvaldo, que por ahí, pero me parece útil. Es como te sale de natural, como respirar, lo haces porque es tuyo, inerte en nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces no le das importancia a ese trígono, porque es una cosa natural en ti y no le das importancia. Y entonces lo perdés, porque nada queda inactivo. Y yo iba a decir el párrafo bíblico de el hijo pródigo. ¿Dónde se aplica esto? En el otro hijo. El otro hijo se quejaba del padre. ¿Cómo? Que se fue, te derrochó toda la fortuna, estuvo tirado con los chanchos. Y ahora que vuelve, haces una fiesta para él. A mí nunca me hiciste una fiesta. ¿Eh? Y el padre, ¿qué le dice? Todo lo mío es tuyo. ¿No? O sea, todo el trino, si todos tenemos tantos trinos, es porque tenemos la capacidad ya de ejercer, ser imagen y semejanza de nuestro Padre. Ahora, no nos obligan a hacerlo, ¿eh? Nos dan la oportunidad, pero si no la aprovechamos, otra vez, así funcionan las vibraciones estelares. Y esto es muy importante que cada uno lo sepa en su propio mapa, ¿no? Hasta acá. Bien, excelente, fantástica. Hablemos de astrología hoy. Sí, la verdad que me gustaría toda una charla de astrología. Pero bueno, me fascina y no llego a estudiarla. Increíble, ¿no? Bueno, me bloqueo sola.
Pero veamos esto. Pero es raro, Marta, porque, claro, vos, Marta, tenés una mentalidad tal que te permitiría de a poquito lo esencial. Bueno, es para otro momento, discúlpenme. Por favor, pero lo importante de lo que estamos hablando de astrología ahora, lo podemos encadenar directamente a lo que hemos estado viendo en el capítulo anterior y en este capítulo que estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, una parte, lo voy a leer, dice: la evolución es la historia del progreso del espíritu en el tiempo. Y otra parte dice: lo que somos, bien o mal, lo que tenemos, malo o bueno, todas nuestras buenas o malas cualidades, son el resultado de nuestras propias acciones. Básicamente nosotros somos los generadores del medio ambiente en el cual nos manifestamos. Somos también los creadores de los vehículos en los cuales actuamos en ese medio ambiente. Y todo eso lo hacemos durante la existencia en el plano material. Y después, en la actividad subjetiva, cuando pasamos a los mundos superiores, en diferentes partes del camino, vamos creando y desarrollando las condiciones que en la vida anterior generamos, tanto como de medio ambiente como el cuerpo. Es decir, si hablamos del cuerpo podemos hablar de la buena salud o de la mala salud. Y si hablamos del medio ambiente podemos hablar no solo el lugar geográfico donde nacemos, sino el medio ambiente que tiene que ver si es un ambiente sano, si no es un ambiente sano. Es decir, todo lo hemos creado nosotros. ¿Qué hacen los ángeles del destino, los ángeles archiveros? Ellos administran lo que nosotros hemos creado libremente para que a través de eso podamos adquirir crecimiento anímico. Entonces, cuando en la próxima vida uno nace con determinadas situaciones, es estrictamente o directamente proporcional a lo que nosotros hemos hecho en nuestra vida, y principalmente en la parte moral, porque es la parte esencial de nuestra evolución. Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestros hermanos. Y eso es algo que por el egoísmo nos cuesta muchísimo. Entonces, permanentemente los ángeles del destino nos ponen en lugares que hemos creado nosotros, en la circunstancia en la cual podamos aprender a amar a nuestros semejantes, a poder ser más nobles, más amorosos, más dulces, más tiernos, y utilizar todas las cualidades que hemos adquirido al servicio amoroso, altruista hacia los demás. Eso es lo que hemos estado estudiando hasta este momento. Lo hemos visto en los capítulos anteriores y lo estamos viendo en este. Es decir, nada está librado al azar a nuestro progreso y desarrollo anímico. Estos grandes seres no están involucrados en nuestra vida decidiendo por nosotros. No, somos nosotros los que hemos sembrado y lo que cosechamos. Ahora bien, ellos nos ayudan en función de los aciertos y de los errores, cómo hacer para que aprendamos de eso lo mejor posible y aún así sin violentar nuestra libertad para nada. Eso habla de la importancia que se le da al ego en su libre albedrío. También habla del amor tan enorme y la gran sabiduría de nuestro Padre Celestial y de todos los ministros que trabajan con Él para que nosotros podamos crecer anímicamente. ¿Qué podemos hacer nosotros? Como estábamos hablando hace momentos, aprovechar las oportunidades que nos da esta vida material para sembrar en la próxima vida un futuro realmente glorioso. Y eso está directamente en nuestras manos. Y desde mi punto de vista, y esta es mi opinión personal, todo pasa principalmente por lo moral. Y cuando hablamos de lo moral, estamos hablando del cuerpo de deseos. Nosotros tenemos que aprender realmente a conducirnos
ética y moralmente en la vida. Habló de eso hace unos cuantos capítulos atrás, lo hablaba Ricardo y lo hablaba Augusto. Pero justamente nosotros tenemos en nuestras manos el poder de modificar nuestro futuro y ayudar a nuestros hermanos. ¿Cómo se modifica ese futuro? Ayudando a nuestros hermanos, sirviendo a nuestros hermanos. El día que seamos capaces y comprendamos esto con absoluta claridad, vamos a obrar en consecuencia. Seguramente esas cuadraturas van a ir desapareciendo. ¿Por qué? Porque hemos aprendido. Y van a aparecer, como manifestaban también en la charla que estaban diciendo hace unos momentos, sextiles y trígonos son el ejemplo claro de que hemos aprendido y estamos aplicando el amor y la buena voluntad y la virtud en todas las acciones de nuestra vida. Relacionándolo con lo que estamos leyendo en filosofía en este estudio del concepto Rosacruz del cosmos, ¿no? Hasta ahí diría yo, si alguien quiere agregar algo más, siéntase con absoluta libertad. Sí, yo quería decir, Osvaldo, yo quería puntualizar un poquito lo que tú has comentado, que tienes toda la razón, que si sabemos bien una filosofía y la ponemos en práctica, no necesitamos de la astrología, porque es lo que tú has dicho, ¿no? O sea, si sabemos comportarnos correctamente, somos altruistas y todo lo que hacemos es lo mejor, ¿verdad? La astrología es fantástica porque es un bastón que nos ayuda, pero si no la sabemos no es ningún problema. El problema es que aprendamos con una buena filosofía y ponerla en práctica, que tenemos que ser éticos, honrados, buenas personas, altruistas, o sea, todo lo que tú has dicho, Osvaldo. O sea, que con una buena filosofía y poniéndola en práctica, la astrología no hace falta, porque tú ya con tu actitud ya estás cambiando. Es tu carta que has traído a esta vida. Ya la estás cambiando con tu actitud y tus buenas formas de hacer. Gracias, Mari Carmen. ¿Querías comentar algo, Arnaldo? Sí, que justamente, en realidad, el mejor, más apto, más eficiente uso de la astrología es como servicio hacia los demás. Que para eso lo usa más gente, no para otra cosa. Es decir, es verdad, empezar por uno mismo para identificar esos aspectos que uno tiene que trabajar. Pero lo que acaba de decir Carmen es perfecto. Una vez que uno identificó sus temas y se dedica al servicio amoroso, ya no usas más la astrología para vos, te olvidaste de vos, ya ni te acordás dónde tenés más. Bueno, por ahí, tanto, no mucho, pero te quiero decir, ya no estás pendiente de lo que te va a pasar a vos, pero sí estás pendiente de cómo puede ayudar a otros, a cual o tal persona que pidió ayuda para algo. Esto es lo que también entiendo, inclusive, se hace en general, incluso en la sede central, ¿no? Los trabajos, cuando se le da ciertas fechas a ciertas personas. Bueno, todo tiene que ver con esto. Siempre como decís vos, Osvaldo, el servicio amoroso al turista desinteresado. Esto es fundamental. Y en ese aspecto, la herramienta astrológica es muy importante. Pero también hay errores, no por culpa de la astrología, sino porque, al igual que un buen médico que a veces también se equivoca, bueno, los estudiantes nos equivocamos a menudo. Entonces, tampoco hay que creerse que a la conclusión que uno llegó es la perfecta. Siempre es con la intención de poder ser útil, de ser servicial. Y si la intuición funcionó, hay más probabilidades que seamos más eficientes. Si la intuición no funcionó, si no hay conexión mínima, lo más probable es que nos podamos equivocar. En ese sentido, mejor, no tanta astrología y más servicio altruista hacia los demás es el mejor camino y el más rápido y más gozoso, ¿no es cierto? Gracias, Arnaldo. Raúl. Perdón, digamos cosita. Yo recuerdo lo que nos decía Heindel, que él utilizaba la astrología
pura y exclusivamente para ayudar a la gente que acudía a él en demanda de ayuda por el tema de la salud. Porque por medio de la astrología podía determinar exactamente cuáles eran las causas de la enfermedad. Y él por eso tuvo mucho desengaño, ¿no es cierto? Por ejemplo, si una parejita, unos chicos jóvenes iban, señor Maheiner, ¿por qué no nos hace el horóscopo para ver si hay armonía entre nosotros porque nos queremos casar? Maheiner lo estudiaba y veía que sí, había armonía, bueno, se casaban y eran felices. Pero después acudían otros, jovencitos, que también le pedían lo mismo, al señor Maheiner, ¿por qué no hace el horóscopo que nos queremos casar? Y entonces él analizaba el horóscopo y veía que no les convenía el casamiento, porque no había simpatía, no había nada que condujera a un matrimonio feliz. Y no le hacían caso, se casaban lo mismo. Por eso que Maheiner, entiendo yo lo que he leído tantas veces de lo que decía él, ¿no? La utilizaba puramente para ayudar, para determinar las causas, no para curar, no, ojo, no para curar, sino para determinar las causas que llevaron al padecimiento de una enfermedad, ¿verdad? Y por cierto, los remitía a que consultaran con los médicos, porque él no podía hacer, determinar qué tipo de drogas podían tomar. Está prohibido por las leyes de California, que siendo una escuela filosófica no podía utilizar de ninguna manera la medicina para administrar medicamentos y todo eso. Bueno, eso quería agregar porque lo entendía muy importante. Adelante, gracias, Raúl. Nosotros estamos acá, toda la humanidad, con el objeto de comprender qué causas producen determinados efectos, o sea, ley de consecuencia. Y a eso le llamamos experiencia. ¿Por qué digo esto? Porque Maheindel nos enseña también en sus escritos que aún no tenemos suficiente poder mental para aprender nuestras lecciones de otra forma que no sea pasar por la experiencia. También hace referencia al hecho de que nos hace falta cierta madurez para comprender, por ejemplo, la ley del renacimiento y la ley de consecuencia. Por eso aún no se enseña públicamente a todos, porque estamos pasando por una etapa en la humanidad que realmente es materialista, en la cual los valores son principalmente materialistas, es decir, una persona se valora por lo material que posee, no por las cualidades anímicas, ¿sí? Entonces, nosotros valoramos las cosas de manera equivocada y, independientemente de eso, la vida misma, la administración de los ángeles del destino, la evolución se encargan de enseñarnos, a pesar de que nosotros elegimos equivocadamente, que ese no es el camino, pero bajo ningún concepto nos privan o nos guardan o nos hacen algo para que nosotros no podamos ser libres, es decir, podemos actuar en cualquier dirección. El único responsable de las cosas buenas o malas que nos pasan somos nosotros. Y si es algo muy malo y nos tiene que pasar, a eso le llamamos destino maduro, que puede ser atenuado quizás en alguna medida, pero no puede ser evitado. ¿Sí? Los errores que cometemos, y más si son en contra del Espíritu Santo, obviamente tienen que ser expiados, ¿sí? Porque somos nosotros responsables. Es duro y quizás difícil de comprender y aceptar, pero tenemos que comprender con claridad, estudiando, con calma, con paciencia, con buena voluntad, que realmente somos nosotros, individualmente, los únicos que podemos cambiar nuestro futuro. Por ejemplo, podemos, por mucho amor que tengamos, orientar a nuestros hijos para que no cometan los mismos errores nuestros. Y muchas veces con dolor vemos que cometen el error
y que sabemos claramente van a sufrir las consecuencias de ese error. Lo comprendemos porque hemos aprendido a través de vivir, así como dice nuestro querido amigo Raúl, ¿no? A Arnaldo, que a través de muchas décadas aprendimos cosas. Y es así. Estamos acá para aprender. Y está en nuestras manos realmente poder cambiarlo. Bien. Yo pienso que hasta acá nos hemos salido bastante de las ramas durante un largo rato. Por lo menos comencemos a leer lo que corresponde para hoy y quizás en otra oportunidad podamos continuar con esta charla que está muy buena. El vino como factor de la evolución. Para comprender la razón de esta omisión y de los medios empleados para obscurecer sus enseñanzas, debemos ir hasta el principio de la historia humana y ver cómo para su bien ha sido guiada por el gran instructor de la humanidad. La enseñanza de la ciencia oculta divide los estados de desarrollo de la Tierra en periodos llamados épocas. Ha habido 4 de estas épocas, las que se denominan como sigue: la polar, la hiperbórea, la lemúrica, la atlante. La época actual es la llamada época aria. La primera época, la época polar, lo que hoy es humanidad, no tenía entonces más que cuerpo denso, tal como lo tienen actualmente los minerales, y por lo tanto era semejante al mineral. En la segunda época, hiperbórea, tenía además un cuerpo vital, y el hombre en formación poseía un cuerpo constituido como el de las plantas. No era planta, sino análogo a ellas. En la tercera época, o época lemúrica, el hombre tuvo un cuerpo de deseos y estaba constituido análogamente al animal, un hombre animal. En la cuarta, o época atlante, se desarrolló la mente y en lo que concernía a sus principios, comenzó a hollar el grado de la vida física como hombre. En la época presente, la aria, el hombre desarrollará en algún grado el aspecto tercero o más inferior de su triple espíritu. El ego se ruega al estudiante fije firmemente en su mente que en el proceso evolutivo hasta que el hombre adquirió la conciencia de sí mismo, no se dejó nada al azar, absolutamente. Después de obtener la conciencia de sí mismo, ya hay cierta libertad para el ejercicio de la propia libertad individual humana, de manera que pueda empezar a desarrollar sus poderes divinos espirituales. Los grandes guías de la humanidad toman en consideración todo, el alimento inclusive. Esto tiene mucho que ver con su desarrollo. Dime lo que comes y te diré quién eres. No es un dicho absurdo, sino una gran verdad de la naturaleza. El hombre de la primera época era etérico. Esto no contradice en manera alguna la afirmación ya hecha de que era análogo al mineral, porque todos los gases son minerales. La tierra era blanda aún, no habiéndose solidificado todavía. En la Biblia se llama al hombre Adán y se dice que fue hecho de tierra. Se describe a Caín como un agricultor. Caín simboliza al hombre de la segunda época. Tenía un cuerpo vital análogo al de las plantas que lo sustentaban. En la tercera época, el alimento se obtenía de animales vivientes, que se sustituyó al alimento vegetal. La leche fue el medio que se empleó para desarrollar el cuerpo de deseos, lo que hizo a la humanidad análoga al animal. Esto es lo que se quiere significar en la Biblia cuando se dice que Abel era un pastor, pero en ninguna parte dice que él matara animales. En la cuarta época el hombre se desarrolló más allá del animal, tuvo mente. El pensamiento destruye células nerviosas, mata y produce decaimiento. Por lo tanto,
el alimento de los atlantes era, por analogía, cadáveres. Ellos mataban para comer, y esta es la razón por la cual la Biblia dice que Nimrod era un cazador poderoso. Nimrod representa al hombre de la cuarta época. Entre tanto, el hombre había descendido cada vez más profundamente en la materia. Su primer cuerpo etérico formó el esqueleto interno y se hizo sólido. También fue perdiendo por grados su percepción espiritual, que poseyó en las primeras épocas. Así estaba escrito. Estaba destinado a bajar para luego subir a un grado más elevado, obteniendo la conciencia de sí mismo que antes no poseía. Tenía, sin embargo, en las primeras 4 épocas, un conocimiento mayor del mundo espiritual. Sabía que no podía morir, así que cuando un cuerpo se había gastado, era lo mismo que cuando cae una hoja seca de un árbol en otoño. Otro cuerpo nacía y ocupaba su lugar. Por lo tanto, no apreciaba realmente las ventajas y oportunidades de esta vida terrestre de existencia concreta. Pero era necesario que despertara completamente la gran importancia de esta existencia concreta, de manera que pudiera aprender todo lo que ella podía enseñarle, mientras sintió que era un habitante de los mundos superiores y sabía con certeza que la vida física no era sino una parte de la existencia real. No la tomaba bastante en serio, no se aplicaba a desarrollar y aprovechar las oportunidades de crecimiento que se encuentran únicamente en la presente fase de existencia. Pasaba el tiempo sin desarrollar los recursos del mundo, tal como lo hace actualmente el pueblo de la India, por la misma razón. Perdón, Osvaldo. Eso último que has leído, una aclaración, dice, pasar el tiempo sin desarrollar los recursos del mundo tal como lo hace actualmente el pueblo de la India, por la misma razón. Pero nosotros sabemos que esto fue escrito hace más de 100 años. El pueblo de la India ha cambiado materialmente, no espiritualmente. Porque tenemos nosotros que en la India ha desarrollado una tecnología superior que exporta elementos como software, van a la vanguardia, ellos, ¿no es cierto? O sea que es importante señalar este punto, ¿no? Siempre, repito, desde el punto de vista material, así como también hay, ¿no es cierto?, la pobreza, vio por la India cómo se maneja todavía la vaca, es sagrada, anda por la Calcuta, por las calles, ¿no es cierto? Pero han tenido un desarrollo prodigioso, maravilloso. Materialmente, no espiritualmente. Ya llegarán ellos algún día también a desarrollar eso. Es interesante todo lo que has leído o algo. Sí, no, es muchísima información lo que dice ahí. ¿Alguien, por favor, que quiera complementar lo leído? De a uno, no se peleen. Bueno. Adelante, Arnaldo, adelante. No, yo simplemente, muy importante esta aclaración ya que hizo recién Raúl. Hemos leído en alguna de las charlas anteriores, no me acuerdo ahora bien cuál, pero que justamente, ¿no?, Max Engel mencionaba que una de las razones justamente que no se había puesto en la religión cristiana, el cristianismo, el tema del renacimiento y la ley de consecuencias, era un poco por esto, por el sentido que antes todas las etnias asiáticas principalmente, por el hecho de tener esta certeza, lo mismo que decía acá, ¿no? No apreciaban las ventajas y oportunidades de esta vida terrestre de existencia concreta. Pero ¿hasta qué punto a nosotros no nos pasa lo mismo? Esta es mi observación. Nosotros que nos queremos occidentales, qué sé yo, ¿no? Pero ¿hasta qué punto este parrafito que está al final del párrafo anterior que acabas de leer, ¿no?, donde dice, por lo tanto, no apreciaba realmente las ventajas y oportunidades de esta vida terrestre de existencia concreta? Es lo que
varias veces Osvaldo, Raúl, hemos insistido, las oportunidades que tenemos en este plano son, bueno, invalorables para el espíritu, porque acá aprende lo que no hubiera podido aprender otra cosa. ¿Recuerdan cuando hablamos del arquitecto que hizo su plano, pero cuando lo quiere poner en la práctica la cosa no caminaba y tenía que volver a ajustar un montón de cosas? Bueno, esto se aplica perfectamente para esto, y 100 años atrás la Maquiavelo había indicado que todas las etnias orientales iban a tener que estar sometidas al materialismo, tal como hace 100 años atrás ya estaba sometido a América. Bueno, mire nosotros cómo lo hemos vivido. Nosotros hemos vivido eso que más gente le había dicho. Y había predicho de una manera obvia, porque es evidente que Dios no vino acá para salvar unos pocos. Dios no vino, Cristo, no vino para salvar unos pocos, vino para salvar toda la humanidad, todos aquellos que quieran hacerlo. Y por lo tanto las influencias están desarrolladas para hacer evolucionar a todo el mundo. Y en esta situación es que la evolución material abarcó ya prácticamente todo el planeta, con excepciones como todo. Pero a nosotros nos queda, nosotros apreciamos realmente las ventajas y oportunidades de esta vida terrestre, existencia concreta. ¿Hasta qué punto? Bien, esto queda ahí para la reflexión de cada uno, que me la he hecho muchas veces. En relación a lo que... Sí, perdón, adelante. Sí, adelante. Yo, siguiendo lo que decía Raúl de la tecnología que desarrolló la India, a pesar de tanta pobreza que se está viviendo, yo escuché un reportaje que se hizo al embajador de la India en Argentina. Dice que la India es, creo, la segunda fabricante de vacunas en el mundo. Está tremendamente desarrollada en esa materia. Y le preguntaban que cómo era que había llegado a ese desarrollo. Uno, el desarrollo natural espiritual, y otra, la mano de obra tremendamente barata que hay en la India. Sí, correcto. Es decir, como manifestaba Raúl hace un momento, ¿no? El desarrollo principal que hemos obtenido, la humanidad en general, o específicamente hablando de la India, ha sido en el área material y tecnológica, no en el área espiritual. Eso es algo que todavía no somos conscientes, la inmensa mayoría de la humanidad, para aprovechar las oportunidades. Y en relación a ese punto, quiero dar un ejemplo. Puede ser un ejemplo duro, puede ser que moleste, no sé, pero es lo que vivimos y es la realidad que se ve en muchos casos, ¿no? Un ejemplo, ¿qué es la oportunidad? La oportunidad son todas aquellas que nos dan en esta existencia material, en esta existencia concreta, para que cada uno pueda, de manera espontánea, por libre voluntad, brindar un servicio. Pero no cualquier servicio, sino un servicio de amor sincero, sin esperar nada a cambio. Pero lamentablemente, o no sé si la palabra es correcta decir lamentablemente, pero todavía estamos pasando la humanidad por un periodo material en el cual lo único que nos interesa es buscar nuestra comodidad material. Queremos viajar a los lugares más bellos del mundo, tener la mejor casa, el mejor auto, las comodidades que la tecnología nos ofrece y todo eso. Pero eso buscamos, no buscamos las oportunidades de servicio. Y aquí va el ejemplo. Puede ser duro, por favor, no lo tomen a mal, es solamente un ejemplo. En una familia X cualquiera hay hermanos y obviamente está el papá y la mamá. Con el paso del tiempo, los chicos crecen y se independizan de sus padres y forman sus propias familias. Y los padres empiezan a envejecer, obviamente, en el transcurso del tiempo. Y llega un momento en que los padres a veces están tan grandes que no pueden por sí mismos sostenerse. Y esa es una oportunidad de servicio. El más allegado son los hijos. ¿Y cuántas veces los hijos no lo hacen? ¿Cuántas veces los hijos eligen mirar para otro lado y abandonar a sus padres? Entonces te das cuenta de lo que trato de decir. Es decir,
desaprovechamos la oportunidad de servicio amoroso, altruista y desinteresado con los seres que más nos dieron en la vida, porque nos enfocamos en lo material, pensando que lo material es lo más valioso. Si te ven bien vestidos con zapatillas de marca, sos importante, pero si te ven desvalido, no sos importante. Y es el momento en que realmente una persona es importante, porque necesita la ayuda amorosa. Adelante, Martita. Sí, yo estaba leyendo, ustedes leyeron también la parte anterior, que la leche se usó para el crecimiento del cuerpo del deseo. En este tiempo, ¿todavía la leche influye sobre el cuerpo del deseo o fue en ese momento no más? Y mira, el alimento tiene relación con la evolución. Como los seres humanos no evolucionamos de manera pareja, porque hay, por ejemplo, el ejemplo más claro es que existen los hermanos mayores, que trascendieron todas las condiciones y que ya no necesitan renacer nunca más en este plano material, a no ser que sea por un acto de servicio amoroso y altruista que se necesite. Pero si vemos, por ejemplo, en el mundo, hay personas que están más atrasadas y personas que están un poquito más adelantadas. Entonces algunos quizás necesiten todavía el alimento de la leche, otros quizás necesiten todavía el alimento de la carne. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque cada uno, la evolución es individual, entonces no a todos es parejito. Y a cada quien se le da exactamente lo que necesita para su adelanto. Max Heindel comenta, da un ejemplo, que cuando en Occidente, nosotros, todos los occidentales, nosotros, quizás estoy hablando mal al decir nosotros, pero cuando todos los occidentales, en un futuro, Dios quiera cercano, hayamos abandonado el uso tan común hoy de comer carne, los que viven en Oriente, hoy por ejemplo en la India, no comen carne porque la vaca es sagrada, comenzarán a comer carne, porque estarán pasando por esa etapa de la evolución que les corresponde. ¿Me explico? Entonces, eso no es parejo, depende del individuo. O sea que en esta época tampoco se puede tomar leche. Sí. O sea, pero eso depende de cada quien. O evolutivamente o espiritualmente, eso se ve en las necesidades espirituales. Algo que yo no sabría decir específicamente. No es que no puedas tomar leche, es tu libertad de hacerlo. Ayer, por ejemplo, y ya se está haciendo tiempo de terminar, hablábamos con mi hija y con mi señora de por qué los animales se comportan como animales y los seres humanos a veces también se comportan como animales. Y en función de eso tiene que ver con el cuerpo de deseos. Por ejemplo, lo que hemos leído en capítulos anteriores. Por eso lo comento porque me parece bueno para aclarar este punto. Y si bien también puede ser un ejemplo duro y puede ser chocante, ustedes díganmelo y lo corto cualquier cosa del video, porque si queda mal no conviene decirlo. Pero por ejemplo, el cuerpo de deseos del animal está formado pura y exclusivamente por los deseos inferiores, o sea, su cuerpo de deseo está constituido por la materia de deseo más grosera. En cambio, el cuerpo de deseo del ser humano está formado tanto por materia de deseo de las regiones inferiores como también por materia de deseo de las regiones superiores. La materia de deseo de las regiones superiores, y recordemos que la materia de deseos es lo que nos proporciona el incentivo para la acción. Entonces, toda materia de deseo superior nos lleva a acciones altruistas, amorosas, de servicio, de amor, de ayuda, de comprensión, de todo lo que es bello y hermoso. En cambio, las regiones inferiores nos lleva a todo lo que es grosero y animal. Por eso el animal, por eso el hombre, que tiene de las dos materias, tiene comportamientos de amor, de nobleza, de grandeza, pero también tiene comportamientos animales, porque tiene todavía materia de deseos grosera o inferior en su cuerpo de deseos. Que él en algún futuro, a través del crecimiento anímico, pueda poner esa materia inferior al servicio del yo superior, sí, pero estamos en ese proceso. Espero que ayude a comprender un poquito esto. ¿Alguien quiere comentar algo más? Sí, me gustaría decir algo. Que
Yo lo entiendo de esta forma, igual estoy equivocada, pero yo creo que al principio de todo, se nos dio la leche y los productos animales, carne y tal, porque teníamos que formar nuestros vehículos con esas sustancias, ¿no? La proteína y todo esto, ¿no? Pero ahora que eso ya está formado y ya está creado, ya está hecho, depende, como dices tú, Osvaldo, depende más de cómo uno esté evolucionando. Si necesitas todavía la carne o necesitas la leche. Pero no es porque esa leche te cree el cuerpo de deseos, no te lo crea, porque ya lo tienes creado. Yo lo entiendo así, ¿eh? A lo mejor estoy equivocada. Pero tu evolución, pues aún no te permite desprenderte de esa leche o de esa carne, ¿no? Pero tu cuerpo de deseo ya lo tienes creado, ya lo tienes, o sea, ya lo traemos porque ya está creado de otras vidas, de antepasados, ¿no? De cuando ya se crearon. No sé, igual estoy No, equivocada. muy bien, Mari Carmen. Sí, sí, tal cual. O sea, el alimento tiene relación con la formación de los diferentes vehículos. ¿Sí? Así tanto como el cuerpo físico que necesitaba la albúmina de la carne para constituir el cuerpo que tenemos hoy. Sin la dieta carnívora no hubiera sido posible tener el vehículo que tenemos hoy. Y así sin la dieta, digamos, de la leche, hubiera sido imposible también desarrollar en alguna medida el cuerpo de deseos que tenemos. Nuestra tarea es enfocarnos en el mundo material para después poder espiritualizarlo. Y por eso ahora se tiende, la mayoría de las personas, hay mucha gente vegetariana, porque ahora vamos a ya desprendernos de todo esto, que lo necesitamos en un momento determinado de nuestras vidas, ¿vale? Nuestras existencias. Lo necesitábamos, pero ahora ya no lo necesitamos. Entonces, ahora tenemos que ir desprendiéndonos poco a poco de esto. ¿Cuál? Sí, así es. Primero nos materializamos, llegamos a la existencia concreta, aprendemos las lecciones de ella, y el proceso que continúa es la evolución, que es espiritualizarnos. Bien, me encantaría continuar, pero ya se ha cumplido el tiempo, pasadito. Les agradezco a todos porque realmente es hermoso lo que hemos hablado, realmente ha sido bello todo lo que se ha dicho. Pero me gustaría que nuestro querido amigo Andrés ponga en pantalla la oración por la paz del mundo y le solicito a ver quién se ofrece para leerla, por favor. Bien, bien, Martita, adelante. Cuando lo ponga ya te doy pie para que la puedas leer. Adelante, Martita. Gracias. Existe una única fuerza en el universo, la fuerza de Dios, que Él lanzó al espacio en forma de verbo, que no es una simple palabra o sonido, sino un fiat creador. Ese fiat creador transformó los millones y millones de átomos en estado caótico, en figuras y formas que van desde la estrella de mar hasta la estrella de los cielos. Desde el microbio hasta el hombre. De hecho, en todas las cosas y seres que constituyen y pueblan el universo, las sílabas o tonos de este verbo creador van siendo emitidos uno tras otros a lo largo de las eras, dando lugar a nuevas especies y haciendo evolucionar las anteriores. Y todo ello siguiendo fielmente el pensamiento y el plan concebido por la mente divina, antes de que esa efusión dinámica de energía creadora fuese dirigida a los abismos espaciales. Dios es la única fuente del poder y en Él real, verdadera y literalmente vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. No fue pues un mero sentimiento poético el que hizo exclamar al salmista: ¿dónde me esconderé de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si haciendo los altos de los cielos allí estás tú, si preparo mi lecho en la tumba, allí te encuentras. Si en alas de la aurora voy a habitar en lo más alejado del mar,
también allí me conducirá tu mano y tu diestra me sostendrá. Todos conocemos el poder del pensamiento dirigido a un propósito determinado. Unámonos, pues, nuestros pensamientos a la de todos los amantes de la paz, mientras formulamos la siguiente plegaria. Padre Celestial, de acuerdo con tu voluntad, que el principio amor sabiduría del poder divino erradique la discordia y establezca la armonía y la paz universales en los corazones y en los asuntos de los hombres. Así sea, Padre. Muchas gracias a nuestro Padre Celestial y muchísimas gracias a todos ustedes por compartir cada domingo estos estudios que nosotros hacemos y que son realmente apasionantes. Gracias a vos, Osvaldo, por estar. Siempre es importante que vos sigas con esto. Gracias a vos, Osvaldo. Feliz Día del Laburante. Todos han estado bárbaros. Hermoso. Bendiciones para todos. Bendiciones. Credo, Cristo. Ningún hombre ama a Dios si aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano, quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente, con miedos del infierno no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas, y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad al Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no solamente a una. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces, como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido, y buscando dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido entonces? ¿Fue Pedro o Pablo para salvar al mundo clavado al madero? Si no, ¿por qué entonces tales divisiones? El amor de Cristo abarca tanto a vosotros como a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Solo una cosa importa ser oída, que el amor fraterno llene todos los corazones. Solo hay una cosa que el mundo necesita saber. Solo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Solo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel.